Empezaríamos con la charla de Ofelia, de la doctora Ofelia Pérez Conci, es médica radiooncóloga de DIAN Funes, es Centro de Radioterapia de Córdoba, y vamos a empezar con la primera parte, que es una charla teórica, y posteriormente vamos a seguir con el taller de contouring. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ofelia Pérez Conci, soy médica radiooncóloga, trabajo en el Centro de Radioterapia de DIAN Funes. Quiero agradecer a la gente de SATRO y a la gente de Varian por la invitación a participar del taller. En el módulo de hoy vamos a ver SBRT de columna. Los objetivos del taller de hoy va a ser hablar un poco sobre generalidades de SBRT espinal, hablar de trabajos que comparan SBRT versus radioterapia convencional en metástasis espinales. Luego vamos a ver un caso clínico y vamos a acceder a la plataforma de Varian para contornear el paciente. A modo de introducción, sabemos que los pacientes que presentan metástasis en columna presentan una importante impotencia funcional, pueden presentar dolor, síntomas neurológicos y alteraciones en su calidad de vida, y hoy por hoy cuentan con una alta expectativa de vida debido a los avances que hay, sobre todo en la terapia sistémica. La localización principal de las metástasis en columna son los cuerpos vertebrales, principalmente la región posterior del cuerpo vertebral. También se puede presentar en los pedículos, en la apófisis transversa, en la lámina, en la apófisis espinosa, lesiones intramedulares y lesiones intradurales extramedulares. Entre un 40 y un 70% de los pacientes metastásicos van a presentar lesiones a nivel de la columna, de los cuales alrededor de un 10% puede llegar a presentar compresión, y en frecuencia los principales sitios son torácico, lumbar y luego el cervical. Los tratamientos indicados para estos pacientes suelen ser radioterapia convencional, quimioterapia con el agregado no de bifosphonatos, analgésicos con esteroides y cirugía, ya sea laminectomía, cirugía abierta con o sin estabilización y cementación, entre otros. La radioterapia convencional se puede entregar en fracción única o en múltiples fracciones. Los estudios han demostrado que no hubo diferencias en el control del dolor comparando fracción única o múltiples fracciones, y entre el 80 y 90% presentó una mejoría parcial. La fracción única se puede utilizar para retratamientos. Cuando hablamos de radioterapia 3D, hablamos casi siempre de una planificación anteroposterior en columna, por lo tanto, la dosis, para que llegue una buena dosis a la vértebra, todos los órganos que están antes de la vértebra o anteriores a la vértebra van a recibir la misma cantidad de dosis o dosis relativamente altas. La radioterapia convencional se puede hacer concomitante con quimioterapia, con alguna quimioterapia, y es indistinta ya sea mama, pulmón, próstata. La respuesta local es bastante baja a los 6 meses, se estima que alrededor del 60%, por lo tanto, las hipótesis plantean que la SBRT, por ser una técnica más precisa, va a permitir mayor dosis en el tumor, por lo tanto, un mayor control local y menor dosis a nivel de los órganos a riesgo. La SBRT aporta gran conformabilidad al tratamiento, por lo tanto, menores problemas quirúrgicos, preserva mayor la función hematopoyética y se puede utilizar en dosis ablativas. Es muy importante la selección del paciente que es candidato a un tratamiento con SBRT, principalmente pacientes oligometastásicos de unas 5 lesiones con alta expectativa de vida, es decir, al menos una expectativa de vida mayor a 6 meses. Es importante tener la confirmación histológica, saber si son tumores radioresistentes, cuál fue el tratamiento primario. Se puede realizar reirradiación siempre y cuando hayan pasado más de 3 meses de la primera radioterapia, y se puede utilizar radioterapia postoperatoria. ¿Qué pacientes no son los candidatos ideales para la radioterapia SBRT? Los pacientes con pobre expectativa de vida, que presentan inestabilidad en la escala de SINS, que ahora la vamos a comentar, presentan entre más de 2 y 3 niveles consecutivos afectados, que han realizado radioterapia previa menor a 3 meses, tratamiento con radionucleares menor a 30 días,
y tratamiento sistémico, o algunos tratamientos sistémicos con presión medular sintomática. Esta clasificación de SINS nos permite, de acuerdo a un score, clasificar a la lesión como estable, potencialmente inestable o inestable. Es importante para esto saber el nivel comprometido, si el paciente presenta dolor y qué tipo de dolor, la lesión ósea, qué tipo de lesión es, la alineación vertebral radiográfica, si hay colapso del cuerpo vertebral y en qué porcentaje, y el compromiso con componentes posterolaterales. Hay un pronóstico, publicó en el 2015, que clasificó a los pacientes de acuerdo a un score en pacientes con buen pronóstico, con buena sobrevida o mala sobrevida. Se clasificó en 4 grupos, donde se tuvo en cuenta parámetros como el sexo de los pacientes, el performance que presentaban, si habían tenido cirugía previa o radioterapia previa, cuáles eran los órganos que estaban comprometidos, si las metástasis habían aparecido al tiempo, a qué tiempo del diagnóstico habían aparecido las metástasis y demás. Y la clasificación esta mostró muy buen pronóstico para los pacientes con el score más alto, que pertenecían al grupo 1, y un pobre pronóstico para los pacientes del grupo 4, siendo para el grupo 1 una sobrevida global de 5 años de 66% y para el grupo 4 de 9.1 meses. Luego tenemos la clasificación de Bilski, que es una clasificación muy utilizada, donde se puede valorar el compromiso medular de los pacientes. Se clasifica en A, B y C, y la clasificación A es una subclasificación en donde está el 1A, que es el contacto con el saco tecal sin compromiso del mismo, compromiso del saco tecal y contacto con la médula sin comprometerla. En la clasificación B hay compromiso medular, hay compresión medular con presencia de líquido cefalorraquídeo, y en la C hay mayor compromiso medular ya sin presencia de líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos la clasificación de NOMS, que es una clasificación publicada por el Memorial, donde utilizan parámetros neurológicos, oncológicos, mecánicos y sistémicos. Dentro de los neurológicos se incluye la compresión medular de bajo grado sin mielopatía, compresión medular de alto grado con mielopatía, y en base a estos parámetros, en este diagrama de flujo se toma una decisión terapéutica para el paciente. Es decir, por ejemplo, los tumores radiosensibles preferentemente van a realizar radioterapia convencional, y los tumores radioresistentes o previamente irradiados tienen mayor indicación de radiocirugía. Otra cuestión, otro parámetro muy importante en realidad es, de acuerdo a la clasificación de SINS que vimos recién, los pacientes que presenten inestabilidad, la indicación es la estabilización y no la radioterapia, ya sea CBRT o radioterapia convencional. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos para realizar CBRT? Principalmente tienen que ver con buenos dispositivos de inmovilización, porque tiene que ser un reposicionamiento preciso, la distribución de la dosis tiene que ser conformada, minimizando la dosis en los tejidos sanos y entregando la mayor dosis posible en el órgano que se desea tratar, en la región que se desea tratar, y sobre todo, algo que es muy importante, que es el confort del paciente. La cirugía vertebral hace un par de años se realizaba con marco fijo. Hoy por hoy ya no utilizamos marco fijo, pero sí o sí utilizamos radioterapia guiada por imágenes. Es menos invasiva, nos permite el hipofraccionamiento y se puede realizar en cualquier parte del cuerpo. Dispositivos de inmovilización más utilizados son para la región cervical y dorsal alta, las máscaras termoplásticas o termomoldeables, similares a las utilizadas en cabeza y cuello. En la región dorsal baja o lumbar se utiliza el backlog o colchonetas al vacío, que permiten una buena sujeción del paciente. En cuanto a la simulación, es importante que sea una inmovilización reproducible, que el paciente preferentemente esté en posición supina, que presente tatuajes, y la colocación de los brazos también es muy importante. La tomografía se realiza sin contraste, con cortes que van de 1 a 2,5 milímetros, siempre acompañado de resonancia o de PET.
que nos va a ayudar a localizar mejor la lesión que queremos tratar. Bueno, acá tenemos una resonancia típica de una metástasis vertebral, donde podemos verla en las distintas secuencias. Bueno, guías de delimitación o de contouring hay varias. Nosotros preferentemente utilizamos esta que se publicó en el 2012. Obviamente uno la va adaptando también a su paciente y a la clínica de su paciente y a otros factores que hacen la enfermedad de cada paciente, pero en líneas generales el GTB se delimita con el tumor visible. La delimitación del CTB va a ir relacionada con la localización del GTB, que ahora lo vamos a ver en los distintos ejemplos y en las distintas localizaciones, ya sean vértebras cervicales, torácicas o lumbares. Y es importante que el PTB no supere los 3 milímetros de margen al CTB y nunca superponerse con la médula. Bueno, acá vemos un ejemplo, en este caso el PRODOS está como bastante claro, la delimitación del GTB y del CTB, que comprende un volumen mucho más amplio que lo que vemos como una lesión claramente visible, francamente visible en la tomografía. Bueno, de esto depende, de la localización del tumor. Los tumores que se presentan principalmente en el cuerpo vertebral, se incluye todo el cuerpo vertebral porque se supone que puede haber enfermedad subclínica. Los tumores que están lateralizados en las vértebras cervicales, se incluye todo el cuerpo y además el foramen transverso. En las vértebras torácicas y lumbares, se incluye hasta el pedículo. Los tumores difusos que se lateralizan y se acercan al foramen o al pedículo, se incluye en el caso de las vértebras cervicales, el foramen transverso y todo el cuerpo, ambos foramenes transversos por ser difuso el tumor, y en las torácicas y las lumbares, el pedículo y todo el cuerpo. En el caso del compromiso del cuerpo vertebral más el pedículo unilateral, en el caso de la vértebra cervical, se delimita todo el cuerpo, incluyendo el foramen transverso, lámina y hasta la lámina. Y en las vértebras torácicas y lumbares se incluye también las apófisis transversas. Cuando compromete el pedículo, en este caso, ya la decisión también tiene que ver un poco con cada paciente en particular, pero se puede incluir el cuerpo completo, más la apófisis transversa y la lámina, o solamente una región del cuerpo. Respecto a la lámina unilateral, si es unilateral, en el caso de la torácica y la lumbar, se va a delimitar la región afectada de la lámina más las apófisis transversa y espinosa. Cuando está comprometido el proceso espinoso, se incluyen las láminas. En algunos casos podemos llegar a incluir también la apófisis transversa. Bueno, ¿qué pasa en el caso de la irradiación postquirúrgica? Es decir, de los pacientes que han sido operados previamente y luego son derivados a SBRT. Bueno, principalmente es muy importante contar con una resonancia previa y post de la metástasis para poder valorar la lesión residual. Es muy importante también el volumen del PTB, que es similar al anterior, no superar en este caso los 2 milímetros, y se delimita un PRB alrededor de la médula que debe ser aproximadamente de 2 milímetros. Bueno, en esta publicación también del Memorial tenemos un trabajo que valoró el control local de acuerdo a la histología, y la mayor respuesta o el mayor control local se obtuvo para pacientes con cáncer de mama o gastrointestinales y de pulmón, y los de peor pronóstico fueron melanoma, renal y tiroides. Bueno, este estudio del RTOG 0631, que en ese momento fase 2-3, bueno, se randomizó, fueron 2 ramas. Por un lado, pacientes que realizaron radiocirugía entre 16 y 18 Gray, y por la otra rama, pacientes con fracción única en radioterapia convencional, única fracción de 8 Gray. En el follow-up se tuvo en cuenta
un score de dolor, se valoró calidad de vida todos los meses y se valoró clínica y neurológicamente todos los meses a los pacientes y fueron seguidos con resonancia cada 2 meses. Es importante ver en este cuadro, es llamativa la diferencia que hay entre ambos volúmenes, debido a que en la SBRT solo se incluyó la región o el segmento afectado, y en cambio en los pacientes que se irradió con radioterapia convencional, fue radioterapia 3D y se irradió la vértebra afectada, una vértebra por encima y una vértebra por debajo. Pero los resultados no fueron favorables para la SBRT en comparación con la radioterapia convencional. De hecho, al mes la respuesta al dolor fue similar para ambas, y a los 3 y a los 6 meses fue superior para la radioterapia convencional sin ser significativo. Y este año salió el 0631 randomizado, donde los resultados fueron también similares, no fue a favor de la SBRT, si bien es un método seguro para irradiar pacientes sin toxicidad a los 2 años, no fue superior con respecto a fracción única de 8 Grays en radioterapia convencional. Hay un esquema canadiense que comparó brazos, en uno radioterapia convencional, que es una dosis y un fraccionamiento muy utilizado aquí, 20 Grays en 5 fracciones, comparado con 24 Grays en 2 fracciones, y el point primario tuvo la respuesta completa al dolor, y en este caso sí hubo resultados favorables para la rama que hizo 24 Gray en 2 fracciones de CBRT con respecto a la que realizó 5 fracciones. Este es un trabajo, un metaanálisis publicado donde se comparó fracción simple de radiocirugía, múltiples fracciones y radioterapia convencional. Y en este trabajo sí se obtuvo, fue superior respuesta local la radioterapia en fracción única. En cuanto a la toxicidad de la radioterapia, se reportan como eventos agudos de toxicidad al tejido circundante, esofagitis, en la tráquea, pulmones, afectación en la agudización del dolor a nivel cervical, a nivel lumbar, que son tratados con dexametasona de 4 miligramos. Cuanto a los efectos de toxicidad tardía, tenemos las neuropatías debido al compromiso de los plexos, también tenemos mielopatías, fractura vertebral con compresión medular. Bueno, en el esófago, en los estudios de SBRT finales que utilizaron las restricciones de esófago fueron muy diferentes en casi todos. Sin embargo, se utilizó para las 3 fracciones que en menos de 5 centímetros cúbicos debía haber una dosis menor a 17 Grays o a 25 Grays en 3 fracciones, y si se utilizaba el esquema de 5 fracciones, la dosis debería ser menor a 19 o 35 Grays dependiendo de la dosis por fracción. Con respecto a la médula espinal, la mayoría de los estudios utilizó dosis máximas similares, que oscilan entre los 14 y los 10 Gray de máxima a la médula, pero sí fue muy importante, y es importante destacar, el PRB a la médula, es decir, ese margen de seguridad que se le hace, la mayoría fue de 1.5 milímetros o más. Bien, ¿qué probabilidad tenemos de generar una mielopatía con SBRT a la columna? Bueno, el porcentaje de presentar una mielopatía de los pacientes va en aumento de acuerdo a la cantidad de fracciones y a la dosis. Es decir, en una fracción, la dosis, si la dosis máxima recibida es de 9.2, en cuanto a la probabilidad de que los pacientes presenten mielopatía luego de la radioterapia SBRT, va a depender principalmente de la cantidad de fracciones y de la dosis que recibe la médula por fracción. Es decir, pacientes que realizan SBRT en una fracción y reciben una dosis de médula máxima de 9.2, la probabilidad va a ser del 1%. En cambio, si la dosis es de 12 Grays, la probabilidad asciende al 5%. En el caso de las 5 fracciones, es igual. Si recibe una dosis de 18 Grays, 18.2, la probabilidad es del 1%, y si la dosis es de 25 Grays, la probabilidad asciende al 5%. En los pacientes que requieren una reirradiación, ¿cuál es la dosis en la médula permitida? Bien, la dosis va a depender principalmente del esquema de radioterapia previo, pero
si ponemos como ejemplo los esquemas, o casi los esquemas más utilizados acá, que son 20 Gray en 5 fracciones, se tolera en una sola fracción de SBRT una máxima de 9 Grays, y si utilizamos 5 fracciones de SBRT, la máxima tolerada sería de 18 Grays. Los mismos valores son para la radioterapia previa de 30 Gray en 10 fracciones. Bueno, este es un ejemplo de un caso de paciente que se había realizado 10 fracciones de L1 a S2, y luego recayó por dolor, no tuvo una buena respuesta y se reirradió. Entonces, esta es la resonancia previa al tratamiento, esta vendría a ser imagen de planificación, y esta resonancia es luego de las 8 semanas de tratamiento, donde el paciente presentó una respuesta completa al dolor. Bueno, cuando hablamos de fractura vertebral, las causas principales en los pacientes metastásicos pueden ser dos. La metástasis en sí, el tipo de metástasis que presenta el paciente, ya sea osteolítica o osteoblástica, o por radiación. Ambos motivos pueden disminuir la calidad de la vértebra, o del hueso de la vértebra, y aumentar la probabilidad de fractura. En cuanto a la fractura vertebral, los factores de mal pronóstico son las lesiones líticas y la dosis, el compromiso de más del 41% del cuerpo vertebral, compromiso de 10L5, la osteoradionecrosis, la fractura previa, y como profilaxis se utiliza la cementación, la sepulografía y la estabilización quirúrgica. En esta imagen podemos ver un tratamiento AD7 en un CD de pulmón que se realizaron 20 Gray en una fracción a los 12 meses, que presentó una fractura vertebral. En este gráfico podemos ver cómo a mayor dosis, más probabilidad de que el paciente presente una fractura vertebral, es decir, la línea negra continua son 19 Grays menos, y la línea de puntos claras son más de 24 Grays. Es clara la diferencia. Bien, ¿qué pasa con las lesiones intramedulares? Con respecto a las lesiones intramedulares, sabemos que la SBRT es un tratamiento seguro con toxicidad mínima para este tipo de tratamientos. En conclusión, la SBRT, metástasis vertebrales, es un tratamiento seguro y efectivo con una respuesta sintomática duradera y buen control local, incluso para histologías radioresistentes y pacientes con radioterapia previa. El tratamiento de primera línea es tratamiento de primera línea en pacientes seleccionados y oligometástasis. Debido al mayor conocimiento dosimétrico y de tolerancia de los OARS, podemos entregar dosis altas en fracciones únicas o fracciones múltiples, y la dosis única o versus lipofraccionamiento es algo que todavía es un interrogante. Y la SBRT ofrece una opción terapéutica en el tratamiento de tumores intradurales, extramedulares e intramedulares. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda o cómo lo hacen ustedes. La verdad que entiendo que hay residentes en este taller, hay residentes desde primer año hasta los últimos años, entonces por ahí hay cuestiones muy básicas que hay que aclarar al momento de marcar una SBRT de columna, y otras cuestiones un poco más avanzadas que tienen que ver un poco más con la planificación y con la decisión de las dosis y de la restricción de los órganos a riesgo y cuánto se puede ceder y cuánto no. Bueno, por ahí si alguno quiere hacer alguna pregunta, por más por ahí simple o básica que sea, está bueno que lo vayamos viendo. No sé si en los centros de la mayoría se realizan estas técnicas, si hacen SBRT o radiocirugía. Entonces por ahí, bueno, si alguien quiere ir compartiendo alguna duda o contando algo, comentando algo, lo que yo voy a hacer es entrar al planificador, voy a leerles un caso clínico, y después vamos a entrar al planificador a ver la paciente, y bueno, y ahí vamos, bueno, si los que puedan ir entrando, estaría bueno que vayan ingresando en este momento. Bueno, este caso clínico es una paciente de 43 años,
que de inicio tenía un carcinoma de pulmón derecho metastásico, que fue derivada a radioterapia ablativa por estado oligometastásico inducido, bueno, una paciente no fumadora, refería tos seca, que no se veía con antitusivos, se realiza radiografía de tórax y tomografía, y se detecta la presencia de un nódulo pulmonar superior derecho compatible con un tumor primario. El PET informa presencia del tumor en dicha localización, adenopatías mediastinales, secundarismo óseo y hepático, le hacen una punción y una mediastinoscopia, da positivo para un adenocarcinoma con un PDL1 de más del 30%, inició quimioterapia, paclitaxel, pemetrexato y pembrolizumab desde marzo a julio corriente, y luego de la quimioterapia se realiza un nuevo PET en el que se informa que persisten imágenes líticas moderadamente hipermetabólicas en la apófisis espinosa de L3 con un SV max de 2.5, que previamente el PET anterior había sido de 2.9, imágenes de similares características en margen lateral derecho del cuerpo vertebral en L5 con un SV max de 3.1. Es un caso que se discutió y se decidió hacer tratamiento ablativo. No sé si empezar por lo más básico. En este caso, la paciente contaba con una resonancia que yo no la puse dentro del caso clínico porque no la pude cargar en el planificador. Pero bueno, como les comentaba anteriormente, es muy importante la resonancia, y el PET también es una herramienta muy importante que nos sirve mucho para delimitar y localizar la lesión. En este caso lo que yo hice fue fusionar el PET. No sé si todos trabajan con este programa. Bueno, eso estaría bueno saberlo porque por ahí son diferentes las formas de fusionar las imágenes y demás. Pero bueno, previamente yo fusioné la imagen del PET para que podamos ver y que se resalten bien las lesiones y la localización de las lesiones para poder ver los volúmenes. Hay que tocar en este cuadradito que dice tomografía, y ahí tenemos los distintos volúmenes. Yo entiendo que la réplica que se hizo para los residentes de esta tomografía está con los volúmenes en blanco. La idea es que por ahí cada uno pueda marcarlo y plantear las dudas y que comparemos por ahí si alguien lo hubiese marcado de otra forma, o si, no sé, le parece que hay algo que hay que agregar o no. Bueno, como les comentaba antes, en el caso, las lesiones, ando un poco lento porque como no es directamente la aplicación del planificador. Para mí lo más importante para empezar es delimitar y definir en qué localización de la vértebra están las lesiones. Y para eso, como les comentaba anteriormente, lo primero que se hace es marcar el GTB, y una vez que tenemos definido el GTB, ahí ya definir cuánto nos vamos a extender con el PTB. Bueno, en este caso, vamos. No sé si se logra ver bien, no sé cuánta definición puede llegar a tener porque acá no se ve tan claro en este PET, pero la localización principalmente es en la apófisis. Por lo tanto, no sé si se llegan a distinguir bien los colores del CTB, es lo que les quería comentar, para que vean que en este caso, por ser la apófisis espinosa la que estaba comprometida, vamos a aclararlo un poquito para ver si... ¿Cuál es la marcación, en este caso, de esta vértebra lumbar? Se le incluyeron las apófisis transversas porque veíamos que había una extensión que no captaba en el PET, pero que se extendía más allá de lo que logramos ver en el PET, acercándose un poco más a las apófisis transversas. Entonces, como es muy importante en las metástasis vertebrales,
no quedarnos cortos, porque muchas veces la enfermedad subclínica no la detectamos, y con estas nuevas técnicas para marcar SBRT, si bien, como comparamos como les mostré en los trabajos anteriores, no hay mucho beneficio para la SBRT, entonces tenemos que tener en cuenta también que quizás en algún momento o en algunas situaciones nos quedamos cortos. Entonces, cuando hay alguna duda, lo ideal es extendernos un poco más, siempre cuidando la médula y tratando de limitarnos a lo que dicen las guías lo más posible, pero siempre entra en juego el criterio de cada médico, de cada residente que tenga que delimitar una metástasis vertebral, y bueno, tener en cuenta qué paciente tenemos, qué tan agresiva es su enfermedad y demás, para ver si realmente vale la pena adherir a las guías y marcar tal cual está en la guía, o solamente tomar algunas cuestiones de la guía y por ahí extendernos un poquito más. En lo que hace a la médula, al PRB, eso es fundamental por ahí, porque es la herramienta principal que nos da, aparte la SBRT, de poder dar una dosis muy alta, es poder definir la dosis que queremos que le llegue a la médula. Entonces, bueno, en este caso, no sé si se llega a ver la captación del PET, pero, porque bueno, en las funciones está un poco raro. Pero bueno, vendría a ser más o menos en esta zona. Entonces se encuentra como lo describía el PET, lateralizado en el cuerpo, hacia la derecha, compromete un poco la apófisis transversa. Entonces, en este caso, como les mostraba en la guía anteriormente, tenemos que marcar la apófisis transversa y marcar todo el cuerpo completo. ¿Sí? Acá capta un poco mejor y se puede ver mejor la lesión. Bueno, pero a modo de ejemplo sería eso, y los órganos a riesgo va a depender de la zona que estemos irradiando. Si es necesario marcar los plexos, en este caso yo marqué un poquito más abajo el plexo sacro. Si bien no le llega prácticamente dosis, es muy importante cuando marcamos las lesiones a nivel sacro, poder marcarlo al plexo. Por eso está bueno también tener una resonancia. Y bueno, en las lesiones cervicales es muy importante proteger el esófago y sobre todo respetar las restricciones que utilicemos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguien lo marcó de una forma diferente. Mi nombre es Agustín, estamos acá con FAI y teníamos algunas dudas, una duda principalmente. ¿Hay algún número máximo de zonas para tratar con SBRT? Bueno, la mayoría de los trabajos no incluyó más de 2 o tres vértebras contiguas. Contiguas. Sí. En realidad, sobre todo los trabajos que presenté, puede haber vértebras que estén en diferentes zonas, pero no más de 2 o 3 en la columna, digamos. Y no más de 3, no más de 2 que estén contiguas. ¿Y tenés alguna experiencia con fracturas post SBRT o dentro de todo andan bien los pacientes, mejoría sintomática? Y la verdad que no sé si hablo bien o mal de los radiooncólogos. Yo la verdad que nunca me pasó, pero tampoco es que tenemos un seguimiento tan prolongado de los pacientes en este aspecto, ¿no? En valorar si hubo o no una fractura. Quizás valoramos el dolor, si el paciente pudo controlar el dolor y demás, pero en mi experiencia no recuerdo de ninguna paciente que se haya fracturado o algún oncólogo que nos haya referido eh, alguna fractura en el párpado. Y con respecto a las metástasis que están fuera de la columna, digamos, lo que es axial, ¿usan guías similares? ¿Hay alguna guía que nos puedas recomendar? Sí, guías hay varias, pero lo más importante, que es lo que nosotros vemos en la práctica, es como mi recomendación, de acuerdo a mi experiencia en SBRT, es no quedarnos cortos, no quedarnos nunca cortos, porque no sabemos cuánta enfermedad subclínica puede haber y por ahí
entregar una dosis tan alta, si bien nos permite reirradiar, bueno, por ahí lo ideal es o sea, abarcar una zona razonable, pero teniendo en cuenta dónde puede estar la enfermedad subclínica. Claro, claro. Bueno, gracias, Jofe. Una consulta que capaz para los residentes siempre sirve. Si vos tenés dos lesiones en las vértebras, ¿tratás las dos al mismo tiempo? Depende de si el paciente tolera el posicionamiento, si lo tolera, las tratás sin problema. ¿Cómo es esa decisión con respecto a la cantidad de lesiones y cuántas tratás en un mismo día? Mira, nosotros incluimos 2 lesiones tranquilamente, hasta 3 en un mismo día, pero siempre depende, obviamente, de que el paciente tenga un buen performance y que pueda tolerar el tratamiento, porque sabemos que las SBRT, por lo menos en nuestra experiencia, son tratamientos que duran, o sea, tienen una duración un poquito más larga. Em, pero sí, los tratamos en al mismo tiempo. Acá Yara hizo una pregunta. En el caso de que en la dosimetría se pase la dosis tolerada en la médula, ¿qué conducta se toma? Bueno, una de las cosas más importantes y que nos permite hacer esta técnica es poder respetar las dosis toleradas por los órganos a riesgo, es decir, si el tratamiento, si la dosis indicada el tratamiento se excede o pasa las restricciones que tenemos que cumplir en la médula y hay que achicar la zona de tratamiento para poder cumplir siempre con las restricciones que tenemos de cada órgano a riesgo, sobre todo en la médula, y teniendo en cuenta que son pacientes que pueden llegar a reirradiarse, entonces es muy importante, o que pueden llegar a tener metástasis en otra localización de la columna, entonces es muy importante respetar la médula. Por eso se utiliza el PRB, que es el margen de seguridad, entre comillas, que se le da a la médula para poder respetar las restricciones. Bien, y Ofelia, también para los chicos, en caso de reirradiación, las dosis, digamos, límite en la médula, ¿son las mismas o son otras? Son parecidas, como te comentaba recién, en reirradiación va a depender del tratamiento anterior, ¿sí? Eh, hay dosis específicas, están especificadas las dosis de restricción para la médula de acuerdo al tratamiento previo, es decir, si el paciente realizó una radioterapia 3D en 20 Gray en 5 fracciones, y de acuerdo a la cantidad de fracciones que le vayamos a hacer ahora al paciente, va a depender la dosis tolerada por la médula. Cambia y es específica de acuerdo a la cantidad de fracciones que hagamos y a la cantidad de dosis que haya recibido el paciente. Bueno, espero que hayan podido entrar y por ahí comparar también qué hacen en cada centro o con las técnicas, de acuerdo a las técnicas que utilizan en cada centro. También está bueno como pensar cómo marcarían, qué respetarían, qué órganos a riesgo marcarían, eso estaría bueno. Tienen acceso a los pacientes creo que varian deja abierta toda la semana y por ahí está bueno utilizar esa herramienta para poder acceder quienes tengan otros planificadores o que se manejen con otras técnicas, al igual que el caso no sé si ya lo borraron el caso de la ATIS, que es algo que no se hace en la mayoría de los centros y que por ahí es interesante, no sé, entrar y verlo y hacer tu propia marcación y ver cómo lo planificaría cada uno. Sí, tal cual. Y también sumo que capaz, como son residentes y están aprendiendo, si después de la charla o después de marcarlo y de poder trabajarlo les generan dudas, cualquier cosa pueden enviarlas por mail y también en las próximas charlas podemos ver de evacuarlas, porque capaz en este momento no les surge ninguna y después cuando termina todo empiezan a surgir, No, tal eh, cual. que suele pasar. Creo que la Así que duda, bueno. la duda aparece cuando uno está en el momento con el paciente y decís, ¿qué hago? ¿Le marco todo? ¿Le marco solo lo que dice la guía? ¿Me quedo corta? ¿No me quedo corta? ¿Cuánto tiempo tengo para planificarlo? Porque también tomar la decisión de hacer un tratamiento de CBRT es importante y tenés que tener en cuenta, como dije, la selección de los pacientes. No cualquier paciente es candidato para CBRT. Tenés que ver cuánto tiempo tenés para planificarlo. Porque también tomar la decisión de hacer un tratamiento de CBRT es importante y tenés que tener en cuenta, como dije, la selección de los pacientes. No cualquier paciente es candidato para CBRT.
no cualquier paciente puede esperar una planificación de SBRT, no cualquier paciente puede aguantar o tolerar el tiempo que te lleva hacer una SBRT en equipo. Entonces, bueno, son muchos factores, pero Bueno, buenísimo. si no hay más preguntas, no hay más dudas, Ofelia, nuevamente agradecerte, la verdad que la charla espectacular, hay que aprovecharlo. Y bueno, los esperamos entonces el próximo miércoles 13 con la charla de radiocirugía del doctor Granovich y avisarles que las otras dos charlas que estaban a cargo de los speakers de Varian, que van a ser el 20 y el 27, se van a reprogramar por tema de compromisos previos que tienen los speakers, pero le vamos a estar avisando. Así que por ahora la que queda fija es la del 13 y las otras dos se van a reprogramar, pero vamos a estar avisando. Rosario, no sé si agregar algo más. No, nada más que los esperamos el próximo miércoles. Dale, genial, bueno, muchas gracias. Gracias a Buenas todos. noches a todos. Gracias, nos vemos. Que estén bien. Muchas gracias.